convención en simple. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast constitucional, la Convención en Simple. Este es un espacio de conversación para acompañarlos a todos ustedes en este trabajo que está haciendo en estos momentos la Convención Constituyente. Queremos ir actualizándolo, saber qué de hecho ya es concreto y está quedando en el borrador final, que pasa, como ya sabemos, a la Comisión de Armonización. En definitiva, entender la Convención en Simple. Y nuevamente nos acompaña en este episodio Alejandro Fernández, quien es abogado y director de la Fundación Pacto Social. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Sole. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, súper intensa. Están pasando muchas cosas, está avanzando rápida la convención. Avanzando los artículos porque tienen mucha pega todavía. Así que esperamos poder explicar, como decíamos en Pera y Manzanas, qué está pasando para que la gente pueda participar y el día de mañana también votar. Exacto, y votar absolutamente informados. Así que sean bienvenidos. Hoy día nos planteamos el tema del sistema judicial. Creemos que para entender lo que ha estado aprobando la convención y votando el Pleno, primero debemos entender cómo opera la justicia en Chile hoy. Entonces la primera pregunta es súper amplia, pero Alejandro la sabe resumir muy bien en su respuesta. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Cómo se administra hoy la justicia en Chile? Sí, bueno, quizás los que tuvimos clase de educación cívica podemos hacer memoria, ¿cierto? Siempre se habla de los tres poderes clásicos del Estado. El poder ejecutivo, que es el gobierno, ¿cierto? Donde está el presidente. El poder legislativo, que es el Congreso, ¿cierto? El que hace las leyes. Y el poder judicial, que básicamente son los tribunales de justicia, los que resuelven los conflictos. Uh-huh. Para que nos imaginemos un poquito el poder judicial, hoy día pensemos en una pirámide, ¿cierto? Donde abajo están los tribunales, podríamos decir, ordinarios de primera instancia. Por ejemplo, los juzgados de familia, ¿cierto? Muchas veces, lamentablemente, nos toca conflictos, por ejemplo, el pago de derechos a alimentos, ¿cierto? O el cuidado de los hijos, etcétera. Bueno, esas cosas se resuelven a nivel de juzgado de familia. Pero si uno no queda conforme con el fallo, puede ir a la Corte de Apelaciones, ¿cierto? O sea, ese es un tribunal más arriba. E incluso si en algunos casos podemos llegar hasta la Corte Suprema, que es la que está en la cúspide, arriba en la pirámide. Okay. Eso es básicamente muy como en sencillo el Poder Judicial. Pero te hago de inmediato otra contrapregunta. ¿Qué tipo de problemas se resuelve? ¿Los que tengo yo contigo en particular? ¿Los que tengo yo con un privado? ¿Los que tengo yo con el Estado? Todos los anteriores. Todos los anteriores. Sí, la verdad que todo conflicto tiene que resolverlo los tribunales de justicia. Porque o si no, solo lo que nos pasaría es que tendríamos que resolverlo entre nosotros, ¿cierto? Y claro, muchas veces uno cree que el diálogo va a primar y que vamos a terminar, digamos, negociando y llegando a acuerdos. Pero la verdad que también está el riesgo de que este conflicto no se pueda resolver y tengamos imponiendo la ley de más fuerte, ¿cierto? Que es lo que termina pasando habitualmente. Así que los tribunales de justicia tienen que resolver todos los temas. Evidentemente, dependiendo del problema, vamos a ir de un tribunal a otro, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un problema de arrendamiento, que no nos están pagando el arriendo, vamos a ir a un juzgado civil. Si es un caso, de pago de alimentos, ¿cierto? Vamos a ir a un juzgado de familia. O sea, un problema tributario, a otro tribunal. Sí, porque tenemos una justicia cada vez más especializada, además, Exacto. Después de los grandes cambios que se han hecho. Pero lo que me queda claro es que necesitamos un poder judicial y administrar de manera equitativa los problemas que tenemos entre todos nosotros como sociedad. Si no, primaría la ley del más fuerte. Ahora, la pregunta evidente es, ¿qué nivel de detalle debiera regular la Convención en temas de justicia? Sí, eso es súper importante, Sole, porque las constituciones no tienen que regular todo. De hecho, la de Estados Unidos tenía originalmente 7 artículos. Era muy corta. Después se le han hecho enmiendas. Pero las constituciones no tienen que ser programas de gobierno. Y en el caso del Poder Judicial pasa lo mismo. De hecho, la constitución actual tiene 7 artículos que regulan el Poder Judicial. Y si uno mira las constituciones anteriores, por ejemplo, la de 1925, 1833 incluso, son igual de cortos, incluso menos. ¿Eh? Se regulan muy pocas cosas. ¿Y básicamente qué establece? Establece primero cuál es la atribución a la función, ¿cierto? Que es la función jurisdiccional. ¿Qué significa eso, ese concepto? Básicamente poder resolver los conflictos y hacer ejecutar los juzgados, ¿cierto? No basta con resolverlos, sino también poder darle orden, por ejemplo, a las policías, ¿cierto? Para hacer que se cumpla la ley. Y otras cosas que se regulan, por ejemplo, cómo se nombran los ministros de la Corte Suprema o los principios de independencia de los tribunales, que es fundamental, ¿cierto? Que no puedan sufrir ningún tipo de presión, por ejemplo, de los políticos, ¿cierto? Ese es, de hecho, de los valores más importantes del Poder Judicial es la independencia, que está reconocida, como te digo, en esta Constitución y las constituciones anteriores. Ya, perfecto. No es solo la de 1980, ¿no? Pero puede, por ejemplo, llegar lo que estoy entendiendo es que no debiera, pero podría eventualmente subir las penas contra ciertos delitos, que eso quede escrito en la Constitución. No debería. Ya. La verdad que las constituciones no tienen que entrar a ese nivel de detalle.
Para eso está el Código Penal, ¿cierto? Hay otras leyes específicas donde se van creando las penas. Ahora, como te digo, la verdad que hemos visto bastante, ¿cómo se llama?, maximalismo, en el sentido de querer incorporar muchas cosas en la Constitución, transformar en un programa de gobierno, y por lo tanto en los hechos podría terminar pasando, pero no es lo que corresponde y lo que se suele hacer en constituciones serias. Demasiada creatividad. Esto va a terminar como un texto extremadamente grande. Exactamente. Cuando las constituciones lo que uno entiende es que son líneas generales. Tal cual, porque la idea es que sean un documento que nos una, ¿cierto? Por eso se habla de un pacto social, porque tiene que ser algo donde nos pongamos de acuerdo y todos, por lo tanto, consensuemos, ¿cierto?, ese mínimo común. Y después, bueno, las leyes específicas hay que discutir en el Congreso, ¿cierto? Es parte del juego democrático. Pero lo que no parece muy democrático es dejar todo en la Constitución, porque eso finalmente rigidiza, ¿cierto? El día de mañana, cuando aparezca, por ejemplo, un presidente con otra propuesta de gobierno, muchas veces no va a poder desarrollar su programa porque la Constitución lo dejó ya muy establecido, muy limitado. Ya, volvamos al sistema judicial. ¿Y qué es lo que ya está en el borrador? Uno de los principales cambios nos habla de un concepto que quiero que tú nos expliques. ¿Qué es el pluralismo jurídico? El pluralismo jurídico, mira, bueno, plural, ¿cierto?, se refiere a muchos, ¿cierto? En este caso son muchos. Más de uno, por lo menos. Más de uno, exactamente, más de uno. En este caso son varios sistemas de justicia. ¿Cómo ¿ya? varios? Claro, hoy día tenemos, como decía, un poder judicial, ¿cierto? Y todas las personas estamos sometidos al mismo sistema de justicia, a las mismas leyes. Básicamente lo que se llama la igualdad ante la ley, ¿cierto? En cambio, en el caso del pluralismo jurídico, se entiende que hay un sistema nacional de justicia, que probablemente a ti o a mí nos aplicaría, pero las personas que sean parte de un pueblo originario tendrían su propio sistema de justicia. No solo mapuche, pueblo diaguita, cahuéscar, todos los pueblos reconocidos en nuestro país. Exactamente. Hoy día se reconocen en la Convención 11 pueblos originarios distintos, por lo tanto tendríamos, 11 sistemas de justicia indígena paralelos, más el sistema nacional. Y lo interesante quizás, y que me parece novedoso pero complejo, es que no quedan dentro de esta pirámide de la Corte Suprema. O sea, son sistemas que dice el documento ya final, que coexisten en un plano de igualdad. Por lo tanto, no hay una unidad como en términos de justicia. Y eso, como digo, es bastante novedoso y genera varios problemas. Espérate, en un plano de igualdad paralela, es decir, el sistema que nos regiría a nosotros, ¿no?, que no pertenecemos a un pueblo indígena, sería distinto al que rige como sistema judicial para el pueblo mapuche, el pueblo diaguita. Exactamente. O sea, y también es importante precisar eso. Hoy día, por ejemplo, el Sistema Nacional de Justicia tiene tribunales establecidos por ley. En cambio, respecto a los pueblos originarios, la Constitución señala, o la propuesta de nueva Constitución, dice que también pueden impartir justicia a las autoridades de estos pueblos originarios. Por lo tanto, ni siquiera son órganos independientes necesariamente, no dan las mismas garantías. Okay. Por ejemplo, no podría pensar que un lonco podría ejercer justicia o un consejo de ancianos en Rapa Nui. La verdad que deja bastantes espacios abiertos. Muchos van a decir, ya, pero esto todavía se puede corregir. Y en parte sí, en parte no. Primero porque hubo propuestas en la convención para precisar eso, para precisar la materia que iban a ver, para precisar también si era voluntario, por ejemplo, utilizar o no ese sistema de justicia. Y sin embargo se rechazaron esas propuestas. Por lo tanto, no entendería que si se rechazan es porque no se quieren dejar puestas en la Constitución. Y en el caso de la Corte Suprema, como decía, ya el hecho de decir que están en plano de igualdad inmediatamente excluye la posibilidad de que la Suprema esté en la cúspide y por lo tanto pueda resolver finalmente los conflictos incluso de los sistemas de justicia indígena. Ya, ahora, derechamente, más allá de la discusión política que haya al respecto, me parece que en el sistema judicial es donde uno mejor entiende que todos somos iguales ante la ley, porque vamos a los mismos tribunales de justicia y el conflicto que yo tengo contigo debiese resolverse bajo el mismo esquema que otro par de personas tenga, digamos, cometido el mismo delito, tengamos el mismo problema, ¿no? Entonces aquí se está afectando efectivamente la igualdad ante la ley, el principio de igualdad ante la ley. ¿No vamos a ser todos iguales ante la ley? Exactamente, sí, la verdad que es bastante profundo y notorio la vulneración de la igualdad ante la ley. Uno diría que pueden haber casos excepcionales donde efectivamente hayan normas que no sean, que sean, por ejemplo, distintas respecto a una mujer y un hombre. Eso se acepta. Incluso respecto a pueblo originario hay cosas específicas, por ejemplo, beneficios de CONADI, y uno puede asumir ciertas priorizaciones del Estado, incluso que apoye más a las personas más vulnerables que a las personas que tienen más recursos. Pero acá claramente, es bastante discutible esta discriminación que pretende hacer el Estado para poner leyes distintas, porque además ya llevamos 200 años en una misma república, por lo tanto, no es que estemos incorporando de un día para otro un grupo de pueblos originarios a nuestra república y decirle vamos a aplicar un sistema distinto. Han estado 200 años bajo el mismo sistema de justicia con las mismas leyes
Y por lo tanto, no parece razonable crear estos sistemas de justicia paralelos. Ya, pero te voy a hacer la contrapregunta de inmediato, me voy a poner en la otra vereda. Aquellos que defienden esto y dicen, momento, los pueblos originarios tienen sus propias normas, sus propias cosmovisión y por lo tanto la justicia impartida al interior de ese pueblo o de esa cultura debiese ser distinta. Pero fíjate que hay un caso que tú conoces bien que no necesariamente genera una discriminación positiva al respecto, el caso del pueblo mapuche. Exactamente, un caso bien emblemático. Primero, claro, ese caso que te voy a contar pasó con el sistema actual. Porque tú puedes hoy día tener consideraciones respecto a la cultura. Y eso no parece, de hecho, una locura y está reconocido en tratados internacionales. O sea, bajo el mismo sistema, bajo los mismos tribunales que conocemos, tener ciertas consideraciones particulares. El caso que tú mencionabas, el caso de la violencia intrafamiliar. Hubo un caso en Coyipulli hace unos años donde hubo un agresor mapuche y una víctima de esta agresión de violencia intrafamiliar que era mapuche también. Y ahí lo que el abogado defensor propuso es llegar a un acuerdo reparatorio, ¿ya? Y que consistía básicamente en pedir disculpas públicas. Los acuerdos reparatorios en la justicia para todos nosotros no están considerados en este tipo de delito. Exactamente. Y bueno, y aclaro que es un acuerdo reparatorio, ¿cierto? Son salidas alternativas. En ese caso, en vez de llegar hasta la condena, ¿cierto? Se buscan estas como salidas que permitan ahorrarse el juicio y que además solucionan el problema de la víctima. Exactamente, un acuerdo. Pero los acuerdos reparatorios están excluidos en violencia intrafamiliar porque se considera que hay una situación donde esa mujer probablemente no puede manifestar en forma libre su voluntad, por ejemplo, tiene miedo, ¿cierto? Porque además el agresor muchas veces sigue todavía viviendo en su casa, por lo tanto se considera que no sería una manifestación libre, voluntaria para llegar a ese acuerdo reparatorio. Entonces la pregunta es ¿por qué en este caso si esa mujer víctima de violencia intrafamiliar que es mapuche sí tendría su libre consentimiento? La verdad que es muy discutible. Y si hubiese aplicado las leyes nacionales, las habituales, esta persona tenía una pena, una multa y además una orden de no acercamiento. En cambio, solamente bastó una disculpa pública. Por eso que, por lo menos en ese caso, hace bastante dudoso que sea mejor optar por un sistema indígena que por un sistema nacional de justicia. Claro, por eso te decía yo que la discriminación no necesariamente termina en positivo, ¿no? Vamos con lo siguiente. ¿Este es un invento chileno el que tenemos o existe en otras partes del mundo? Sí, esa es una súper buena pregunta porque además sale mucho. De hecho, cuando alguien cuestiona, dicen, no, pues esto está en Estados Unidos, Canadá. Claro, y da más el ejemplo países desarrollados. Entonces uno dice, bueno, estamos copiando algo bueno. Pero también, bueno, en constituciones en Latinoamérica tenemos el caso de Colombia, el caso de Bolivia, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, no es pura novedad. Pero yo diría que sí, lo novedoso es como la profundidad de esta cuestión. Porque hay modelos como en Estados Unidos donde, por ejemplo, está limitado un territorio. Ya eso te da una certeza inmediatamente. Acá no se puso un territorio determinado, por lo tanto uno podría pensar que una persona en pueblo originario puede estar en Arica o en Punta Arenas y le aplica el mismo sistema. Por lo menos no está claro. Los otros temas son las materias. Tampoco se ha limitado. En el caso de Estados Unidos, siguiendo con ellos, por ejemplo, pueden resolver las faltas de los sistemas indígenas, pero no pueden resolver un delito grave, por ejemplo, un homicidio, o el caso de violencia intrafamiliar, que son delitos graves, y esos casos están regulados por las leyes generales, e incluso uno puede reclamar a la Corte Suprema. No. En cambio, sea, la capa final de justicia o la palabra final sobre la justicia la tiene efectivamente la Suprema o el órgano que rige para todos. Exactamente. Ya. Y en ese sentido es una limitación a la igualdad ante la ley, pero mucho más parcial. Acá como que es mucho más profunda la desigualdad ante la ley porque estás teniendo todo un órgano de justicia que se aplica a la mayoría de las personas chilenas y otro sistema que además no tiene instancias claras. ¿Qué pasa si ese lonco resuelve una cosa, por ejemplo, y tú sientes que es injusto? ¿A dónde vas? No tienes corte de apelaciones, no tienes Corte Suprema. Entonces, nuevamente, como te digo, considero que a veces se idealiza un poco el tema de los sistemas indígenas y la verdad que está lleno de vacíos, de puntos ciegos que no se han hecho cargo. Y probablemente por eso no lo han puesto en la Constitución también, porque están dejándolo para la ley, porque no está muy resuelto cómo se va a resolver. Ok, ¿funciona bien en alguna parte del mundo? Sí, donde está esto estrictamente regido para un territorio en particular y además con ciertas penas, entonces, o sea, con ciertos delitos más graves, donde rige la justicia igual para todos. Eso es lo que te entendí. Exactamente, en esos casos puede funcionar, sí, por eso te digo, no hay que dramatizar, si se hace bien puede funcionar, pero claramente lo que se está haciendo yo dudo que pueda funcionar y atenta claramente contra la igualdad ante la ley. Ahora, de la conversación a mí me surgió una duda relevante que no la tenemos aquí en nuestra pauta, pero sé que tú sabes cuál es la respuesta.
Y si yo efectivamente soy mapuche, pero quiero que me rija la justicia que rige a todos los chilenos, ¿puedo o no acceder a eso? O sea, ahí también entra a jugar el derecho a la libertad, a la libre elección. Exactamente. Mira, eso no está todavía en el borrador final. De hecho, hubo una indicación es una propuesta, ¿cierto?, para mejorar ese artículo en que se establecía lo que se llama la voluntariedad, que pudiese elegir la persona. Por ejemplo, esa mujer mapuche, ¿cierto?, ya puede decir, ¿sabes qué? Prefiero el Sistema Nacional de Justicia porque me da más garantía. Sin embargo, se rechazó esa indicación. Entonces no tenemos claro, pareciera que la voluntad no es agregar ese derecho. Sin embargo, hoy día se está discutiendo en la comisión, por lo tanto, esperemos que en el próximo podcast podamos tener más claro qué pasó para poder aclararlo. Es que, ojo, que en la conformación propia de la convención esa posibilidad de acceder a lo que tú quieres estaba. Porque de hecho, si tú decías, yo quiero votar por un convencional de los pueblos originarios, lo podías optar, pero también podías optar por la otra opción, digamos. O sea, hay allí hay un hecho convocante a la libertad de elegir lo que yo quiero hacer. Sí, tiene todo el sentido, pero como te digo, por lo menos no quedó claro, no quedó expreso y sí son cosas que tienen que estar. O sea, así como hay cosas que no hay que regular con detalle porque son parte de la ley, creo que hay cosas tan fundamentales como esas que sí tienen que quedar muy claras en la Constitución. Gastemos los minutos, quiero decir, finales, en saber qué otros cambios se han aprobado y ya están puestos en el borrador que pasa a Comisión de Armonización. Sí, a ver, hay varias cosas más, pero que son más o menos las que ya vienen en las otras constituciones. Ya. Por lo tanto, no vale la pena detallar, ¿cierto? Como el principio de independencia judicial, que es muy importante. Se ha discutido sobre el tope de años, por ejemplo. Hoy día tienen que, digamos, pueden trabajar hasta los 75 años como jueces. Se está discutiendo si se pone un límite de 70 años, cosa que yo encuentro cuestionable porque va contra la tendencia, digamos, de que las personas adultos mayores puedan participar activamente. Pero un tema que creo que es fundamental destacar es el principio de perspectiva de género, que tiene como dos bajadas concretas. Uno es la paridad en los nombramientos, que claro, va en la misma línea de la convención, ¿cierto? Que haya la mitad hombres y mitad mujeres. Porque hay básicamente, mayoritariamente hombres. Exactamente. Y de hecho, en las Cortes de Apelación y la Corte Suprema es así. De hecho, la Corte Suprema es casi puros hombres. Y esa cuestión parece que va como una línea correcta, al menos impulsarlo. Podemos ver si son obligatorios, etcétera, o no. Pero en el caso de los tribunales de justicia como familia, por ejemplo, hay muchas más mujeres y por lo tanto la paridad tendría un efecto no deseado. Y por eso es tan importante redactar bien las normas, porque no basta con buenas intenciones. O sea, si esto lo aplicáramos derechamente como quedó, tendríamos que el día de mañana sacar una cantidad de juezas mujeres de los tribunales de familia y meter hombres. Y esa cuestión claramente no parece muy justo ni en el sentido que querían hacerlo. Y lo otro es fallar con enfoque de género, que yo diría que tiene como dos elementos. Uno es la perspectiva de género, como lo hablábamos a propósito del caso de Mapuche, ¿cierto? Que es la perspectiva intercultural, que tiene que ver con aplicar un criterio que entienda que si bien somos iguales ante la ley entre hombres y mujeres, tenemos también diferencias, ¿cierto? En ese sentido, el juez lo considera en el momento de fallar. Y eso le da un enfoque distinto. Exacto. Y que al momento de valorar las pruebas, ¿cierto? De incluso decidir la pena, lo considere. Y eso parece prudente. De hecho, uno no deberíamos declararlo ahí, ¿cierto? Uh-huh. Bastaría con ser un juez razonable, sensato, prudente. Sentido común. Exactamente. Pero deja abierta una puerta que creo que sí es más discutible, que es la posibilidad de que el juez falle más allá de la ley. ¿Ya? O sea, que invocando el enfoque de género, termine tomando decisiones que no están reguladas en la ley, y derechamente ir contra la ley. ¿Qué es lo que pasó, de hecho, en el ejemplo también Mapuche? Que decíamos, en este caso, el juez permitió un acuerdo reparatorio que no se permitía por ley. ¿Y por qué es grave? Si bien en el caso concreto puede que incluso sea justo, ¿cierto? En ese determinado ejemplo, no le corresponde a los jueces hacer políticas públicas, hacer leyes. Para eso está el Congreso. ¿Y por qué? Porque cuando lo hace el Congreso tiene efectos generales para todas las personas en Chile. No casuística. No casuística, exactamente. Y porque además, cuando las personas que más acceden a la justicia son las personas que tienen más recursos. Entonces al final termina siendo muy injusto, porque la persona que tiene para pagar un abogado termina teniendo un tratamiento especial, ¿cierto?, de los tribunales, versus el resto de las personas que no tienen ese acceso a abogados, no tienen ese tratamiento. Por eso que ese es un tema que creo que, como digo, no es malo, pero sería bueno precisar.
Claro, precisarlo para que no se termine utilizando como un activismo judicial, que es el gran temor que surge. Bien, espero que les haya quedado claro esto del sistema judicial que nos rige en el Poder Judicial, que tenemos en la Constitución actual y qué sucede en la que se está redactando. Este es un espacio de conversación, de reflexión, así es que ustedes pueden enviarnos también sus preguntas y nosotros vamos a ir siguiendo, como ya hemos dicho, el trabajo de la Convención Constituyente, siempre con la voz experta del abogado Alejandro Fernández, director además de Fundación Pacto Social. 1.000.000 de gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, y si quieren pueden conectarse ahí en nuestras redes sociales de la También, Fundación Pacto Social, porque traté de explicar muchas materias que son muchas clases de Derecho Constitucional en solo 15 minutos, 20 minutos, así que los invito también a que nos sigan y ahí podemos ir aclarando más dudas. Te ponemos a prueba en un tiempo limitado, pero pasas con un sobresaliente. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros en este espacio que es apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción. Un gusto verlo. Convención en Simple.